Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? No esperen al finalizar a decirme, profesor, si todo bien, y cuando voy a corregir las guías de ejercicio, a veces veo los errores que todavía nosotros o tienden a cometer. Bien, ok, del topic 18, óxidos y ácidos. Bien, la competencia que vamos a trabajar, la competencia explica, respectivas capacidades comprenden y evalúan las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. La meta de nosotros de hoy, es decir, de hoy y del día jueves, la meta semanal, es conocer los tipos de óxidos y ácidos y sus nomenclaturas. Bien, aquí por resumírselo, un óxido es la combinación de un elemento en presencia de oxígeno. Bien, profesor, ¿cómo nosotros visualizamos los óxidos? Nosotros los visualizamos cuando tenemos algo, un hierro, un fierro, una puerta, indistintamente el tipo de metal que nosotros tengamos en casa, en presencia de oxígeno, se va a oxidar, ya tiende a oxidarse con el paso del tiempo. El año pasado trabajamos con el ejemplo del clavo, que si lo sacábamos afuera, ¿se recuerdan? Creo que fue el año pasado o el antepasado, que en el método científico era que si yo agarraba el clavo y lo sacaba afuera, tiende a oxidarse. Ya siempre va a tender a oxidarse porque ese proceso está en presencia de oxígeno, ese elemento. Profesor, pero yo he visto que hay elementos no metálicos que también forman óxido, lo que comúnmente nosotros conocemos, lo que son óxidos oxácidos o comúnmente óxidos ácidos. Bien, tienen las dos terminaciones. ¿Cómo se forma? Los tipos de óxidos, los más esenciales que nosotros trabajamos son los dos. Los óxidos mixtos que ingresan entre los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Si el óxido básico, ¿cómo se forma? Pregunto yo, ¿cómo se forma un óxido básico? A ver, ¿cómo se forma un óxido básico? A ver, activando conocimientos. ¿Cómo formamos un óxido básico? A ver, ¿se les olvidó? Oxígeno con un metal. Ajá, el óxido básico se forma un metal más oxígeno. Eso me va a formar un óxido básico. Un óxido ácido es un no metal más oxígeno, te va a formar comúnmente lo que conocemos un anhídrido o óxido oxácido, ya que es el término que también se les da. Bien, ese término tienen que visualizarlo, identificar. No puede ser posible que me digan ahorita por ejemplo, el azufre es un metal o un no metal. ¿Qué será? A veces no diferenciamos. El cloro es un no metal o un no metal o un metal. O el litio. Ya tenemos que diferenciar un metal más un no metálico como tal. Siempre recuerden, el oxígeno es diatómico, por lo tanto, el oxígeno va a tener un estado de oxidación -2. Cuando se unen o se unifican, la valencia va a ser 2. Por lo tanto, el oxígeno siempre le pasa la valencia al elemento que lo acompaña. Por eso que en algunos casos nunca va a quedar el oxígeno con 2, dependiendo si hay un número par como tal. Bien, ok, vamos a avanzar para poder llegar a los ejercicios. Aquí, por ejemplo, tienen un ejemplo de óxido nítrico, bien, lo que es la formación de un no metal más oxígeno, porque el nitrógeno es la formación o es un elemento no metálico que te va a formar un óxido oxácido, o lo que comúnmente nosotros en una nomenclatura denominamos anhídrido o antiguamente. Bien, para resumirles aquí les coloco, igualmente no es temática nueva recordarles y se los resalto y les coloco los óxidos que contienen un oxígeno, se llama monóxido o óxido. Ya pueden ingresarlo como un monóxido, donde ingresa el término monóxido de carbono, ya óxido de tal, de los dos términos son aceptables. Cuando tienen dos átomos de oxígeno, va a tener el término de dióxido. 3 trióxido, 4 tetraóxido y así sucesivamente, siguiendo los prefijos numéricos griegos. ¿Ya? ¿Cuántas nomenclaturas existen? Existen 3 nomenclaturas. Una es la nomenclatura tradicional para nombrarlos. 2 es la nomenclatura Stock o Werner. Bien, y 3 es la nomenclatura sistemática. ¿Se recuerdan? ¿Se van recordando las nomenclaturas? Bien, ok, aquí la vamos a activar. 1. La tradicional se le debe colocar las terminaciones que. ¿Qué terminaciones vienen cuando trabajan con la menor y con la mayor? A ver. Tiene nombre de un animal. La primera. Oso. Ajá.
Vean, antiguamente se trabajaba con hipo-oso, oso, ico, perico, ya que es las terminaciones. El oso es para trabajar cuando el elemento establecido dentro del óxido, el elemento principal sea, en este caso, sea metálico o no metálico, va a tener para la menor valencia, ya, para la menor valencia. En cambio, ico va a ser para la mayor valencia. Repito, oso para la menor, ico para la mayor. Ya, repito nuevamente, oso para la mayor, oso para la menor, ico para la mayor. Bien, ok, por ejemplo, siempre se debe indicar, en este caso, se le antepone la palabra en la tradicional, óxido de el nombre del elemento con terminación oso o ico. Por ejemplo, óxido sulfúrico, óxido sulfuroso. ¿Ya? Dependiendo con qué valencia vas trabajando. No se preocupe que nosotros vamos a verlo en los ejercicios. En la nomenclatura stock es la más fácil porque se le coloca el nombre óxido con el conectivo de nombre del elemento sin necesidad de colocarle oso ico y entre paréntesis las valencias en cómo. ¿Cómo le coloco las valencias entre paréntesis? En Romanos. en números romanos, ¿ya? Y en la sistemática es fácil porque es dependiendo si se le colocan híbrido o se le coloca en este término tradicional, dependiendo si es metálico o no metálico, se le coloca el término de monóxido de tal, ¿ya? Ahí viene el término. Si se le coloca con qué, cuántas valencias está trabajando el oxígeno, si es 2 sería di, se le coloca la palabra oxo, término del elemento que se está trabajando. ¿Bien? ¿Dudas hasta aquí? Es resumirle lo que ya nosotros hemos visto el año pasado. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Francés, ¿no hay preguntas? Gerardo, ¿seguro? Muy bien. Ven que estoy asumiendo como que ustedes ya, porque me dicen que todo bien. Bueno, eso espero cuando vea las guías. Luego, repito nuevamente, tradicional, stock y sistemática. En la sistemática se tiene que colocar dependiendo la cantidad de oxígenos, ¿ya? Y se le coloca el término oxo. Dióxido sulfúrico, por ejemplo, dióxido sulfuroso, dependiendo la cantidad de oxígeno que va teniendo el compuesto. Hay tipos de óxidos, recordarles que óxidos binarios cuando se forman un elemento más un oxígeno, cualquier otro elemento, es decir, que todo, gran parte de los ejercicios que vamos a trabajar hoy, que vamos a trabajar si nos da tiempo hoy, van a ser binarios. Mixto, ahí en los mixtos ingresan los básicos, metal más oxígeno, los ácidos, un no metal más oxígeno, y los anfóteros, es decir, que aunque estos dos últimos, los ácidos y los anfóteros, que no son muy comunes en la naturaleza, sí se trabajan o sí se obtienen como tal. Bien, es decir, los anfóteros son los que tienen utilización básica de un elemento extra, es decir, agua. Bien, y igualmente, bueno, aquí les reafirmo que los óxidos básicos se forman un metal más oxígeno. Bien, los que vienen los ácidos son los que un no metal más oxígeno, que se me fue el número 8. Se le coloca el término de anhídridos, bien, en lo que es la nomenclatura que ya muy poco se utiliza, pero sí se debe colocar. Bien, los óxidos anfóteros, bien, los óxidos anfóteros que tienen un elemento extra, ya en este caso. Bien, puede actuar como ácido o puede actuar como base según el tipo de teoría ácido-base. Aquí les coloco también lo que, y en este caso vamos a practicar o resumirles, recordarles que un óxido básico, vean cómo se va formando. Utilizo aquí mi bolígrafo, mi lápiz. Vean que la M significa metal en el básico. Siempre el metal va a estar acompañado con un estado de oxidación o una valencia. Ya siempre el oxígeno va a estar unido a ese elemento para formar el óxido. ¿Y qué indica este 2? Que el oxígeno es. ¿Qué es el oxígeno? ¿Qué es el oxígeno? Lo acabamos de decir. ¿Cómo se denomina el oxígeno? A ver,
se denomina diatómico, 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 ¿ya? Y por lo tanto, vean que la valencia, hay una combinación para formar el óxido. Repito nuevamente, la valencia que estaba del oxígeno, ya se lo pasó al metal, vean, y el metal, la valencia del metal se lo pasó al oxígeno para que exista lo que es un proceso de oxidación. Ya, vean que aquí se los coloco, que es tema que ya nosotros hemos ido abordando anteriormente, no es tema nuevo. Bien, aquí para resumírselo y activar conocimientos acerca de eso. Igualmente les recuerdo que se pueden formar, bueno, un metal más un oxígeno, un óxido básico, y un no metal más oxígeno, un óxido ácido o anhídrido, como antiguamente se trabajaba. Bien, si voy muy rápido, algo que no haya quedado claro, me avisan. Aquí estamos activando conocimiento. Bien, ok. Si ya vimos que es un óxido, recuerden que el óxido es la formación de, en este caso, o la combinación de un elemento metálico o no metálico más oxígeno. Bien, sea básico o sea ácido. ¿Ya? Luego entramos que es un ácido. Si ya hemos tocado que es un óxido, vamos a ingresar ahora que es un ácido. Es más fácil porque el ácido también se toma en cuenta según los tipos de nomenclatura que igualmente los voy a estar trabajando. Lo vamos a estar trabajando, ¿bien? Pero aquí se utilizan no las tres, sino muy pocas. Un ácido es todo compuesto químico que libera o cede iones de hidrógeno en solución acuosa. Ese es un ácido. Esto tiene una práctica de laboratorio. Esta práctica de laboratorio es para poder identificar lo que es las combinaciones ácidas y bases. Bien, ¿se recuerdan del repollo morado? Del colón barda morado. ¿Se recuerdan? Que les pedí. Que muchos decían, profesor, esto se hace con la determinación de un ácido. Vamos a ver si lo podemos hacer esta semana. Pero a mí me dijeron, profesor, pídalo con tiempo. Es correcto. Pero lo había olvidado en este caso para poderlo trabajar con ustedes. Nosotros podemos determinar con un indicador casero, como por ejemplo la colombarda, podemos trabajar nosotros la determinación de un ácido. Bien, vean cómo cambia. Por ejemplo, la estructura cuando utilizamos ese repollo morado, esa lechuga morada, creo que le dicen aquí, se le coloca la combinación, por ejemplo, de un ácido cítrico, sea de jugo de limón, de naranja, y cambia a un color fucsia. Eso nos indica que es un ácido, pero cuando cambia a verde es básico. Eso luego lo vamos a organizar, ya a ver si lo organizamos a final de este mismo año. Ok, entonces un ácido es un compuesto químico que libera o cede iones de hidrógeno en solución acuosa. Bien, hay tres tipos de teorías que indican las teorías ácido-base. Bien, estos fueron científicos que fueron dando teorías de acuerdo a cómo veían cómo era el comportamiento ácido-base. Por ejemplo, la teoría de Arrhenius especificaba que todos los ácidos se disuelven en agua y a través de la disolución en agua aumenta su concentración de cation, es decir, se transforman o aceptan la unificación que va a quedar en H3O, es decir, que indica una combinación de hidrógeno. Bien, la teoría de Brosten y Lowren es que dice que un ácido es una sustancia capaz de ceder protones. Y la teoría de Lewis o de Lewis es que un ácido es una sustancia que recibe dos electrones. Es decir, fueron los tres teóricos que hicieron propuestas de acuerdo a cómo veían el ácido como tal. Luego, ¿de dónde deriva el ácido? Del término ácido viene del latín acidus, ¿ya? Que significa que lastima el sentido del gusto. Ustedes ponen cualquier sustancia ácida y se les pone el cuerpo, porque uno come un caramelo ácido, por ejemplo, y uno, no sé, como decimos nosotros, se nos espelucan la piel, porque es muy ácido. Y viene ese término, antiguamente le decían ácidos, ya del latín, decían que lastimaba lo que es el sentido del gusto para la época. Bien, pues existen muchísimos ácidos, como por ejemplo los ácidos, en este caso el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico en la piel es corrosivo, ya a diversa concentración. Ustedes no han escuchado las noticias de que, por ejemplo, un hombre se obsesionó de una mujer y le lanzó ácido y la desfiguró. ¿No han visto eso? ¿Han escuchado? Ese es ácido sulfúrico. Ese ácido en concentraciones altas es corrosivo para la piel. Y aquellas personas que se queman
que indistintamente lo que hagan con ese ácido, cuesta para que se recuperen los tejidos de la piel, ¿ya? Y quema, es muy quemante ese ácido, es lo que es el ácido sulfúrico. También nosotros encontramos en la naturaleza ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido sulfuroso, ácido sí, sulfúrico, que viene del azufre. Bien, que eso es lo que hacen. ¿Qué hacen en la atmósfera? Cuando caen, ¿cómo se llama eso cuando cae? Lluvia ácida. Lluvia ácida, que son los ácidos presentes en la atmósfera producidos por la misma mano del hombre, que a través acidifican ya lo que es la atmósfera y caen de forma de lluvia a la superficie. Y por eso que ustedes ven monumentos, casas que se destruyen rápido por la cantidad de ácidos que caen a la superficie, bien, a la superficie terrestre. Aquí, bueno, las características, que son conductores de energía eléctrica, reaccionan con metales, generan hidrógeno, sal, al reaccionar con bases, óxidos metálicos generan lo que es agua, son corrosivos al contacto de la piel, por ejemplo, el ácido clorhídrico, conocido como el ácido muriático, puede causar también, es otro tipo de ácido que destruye la piel, el ácido muriático o el mismo clorhídrico, bien, destruye los tejidos a concentración mayor, bien, tienen que ser controlados como el sulfúrico. Son solubles en agua, es decir, se disocian fácilmente y tienen un pH 7. Esto es lo que le indicaba. Un ácido se considera cuando está de un pH de 0 a 7, se considera ácido. Cuando es de 7 se considera básico. ¿Ya? Pues cuando es de 7 exacto es neutro. ¿Ya? Y cuando se considera de 7 a 14 es básico. ¿Ya? Eso nosotros lo podemos obtener con un pHímetro o también con un papel indicador. Bien, por eso que se le dice que es inferior a 7, es decir, de 7 a 0 se considera que es un pH ácido. Estamos en presencia de acidez. Aquí, bueno, las terminaciones tienen que igualmente la nomenclatura tradicional tienen que tener para la mayor oso, para la mayor ico, ya, por ejemplo, para la mayor ico es, por ejemplo, ácido nítrico. Cuando trabajamos con la osos ya no sería ácido nítrico, sino nitroso, ya, cloroso, bromoso, fosforoso, ese término, y cuando el nombre del anión termina en sufijo uro, por ejemplo, es reemplazado por el sufijo ico, ácido clorhídrico, también que puede ser trabajado de esa formación. Bien, ok. Vamos a trabajar con ejercicios. ¿Listos? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Ninguna? Muy bien. Vean aquí. Aquí vamos a trabajar con con esta práctica del día de hoy, ¿ya? Y posteriormente vamos a trabajar lo que nos resta, si nos da tiempo para avanzar con esto. Lo que nos resta, como la actividad 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, lo vamos a hacer para la próxima, en clase el día jueves. ¿Qué pueden hacerlo? Pueden igualmente estructurarlos en la clase, ir practicando, recordarle que química es práctica. Si yo no practico en la casa, se me va a hacer muy difícil. Química deben practicarlo, así como matemáticas, así como física, ya, porque si yo no lo practico, tiendo a confundirme. A ustedes nombrarme mal un ejercicio está mal, a nombrarme en la nomenclatura. Algo mínimo que esté mal, el ejercicio está mal. Ya, eso tienen que tenerlo bastante en claro. Después no digan, profesor, pero es que yo lo hice por esa mínima, por no colocarle oso y está malo. Correcto, está malo, porque se tienen que cumplir las reglas establecidas en nomenclatura. Bien, ok, muy bien.